Bien, en virtud de todo lo que ya hemos mostrado en los capítulos previos, la carátula del capítulo 7 persigue una actitud de mayor coherencia hacia lo que viene, siempre y cuando pudiéramos contestar con argumentos sólidos a la siguiente pregunta. En el siglo XXI, en las últimas décadas, podemos confirmar que somos el 80% de la población menos pobres de lo que lo éramos a partir de 1955. Es obvio que si la respuesta es afirmativa, bueno, no habría mayor inconveniente en seguir votando lo que venimos votando. Pero si la respuesta es negativa, ¿qué sentido podría tener, ante la oportunidad de expresar nuestra desconformidad, continuar votando lo mismo? Bueno, según veníamos viendo, hay una cuestión allí a plantear, una muy buena pregunta. ¿Somos los uruguayos hoy, en el 2026, más o menos pobres de lo que lo éramos en 1955? Naturalmente que me animaría a decir que la mayoría de los uruguayos hoy pensaría que no, que hoy no somos más pobres que en 1955. Me refiero a que el poder de compra de los salarios hoy no es inferior al poder de compra de los salarios de 1955. Es una sensación que seguramente muchos uruguayos sostienen o proponen o sienten. Sin embargo, y justamente de la mano de lo que también hablábamos en capítulos anteriores, el error que se comete al suponer que las cosas que ya ocurrieron, ya pasaron y que no tienen vigencia hoy, que no afectan al diagnóstico del hoy, que no tienen ninguna consecuencia en el hoy y que por lo tanto es un grave error solo mirar para el futuro sin tomar en cuenta cuáles son las bases reales que tenemos para encarar ese futuro si no consideramos lo que pasó antes. Bien, en ese entendido, hay una publicación del diario Ámbito Financiero del 26 de junio del 2023, hecha sobre estudios oficiales, que sostienen que desde 1957 al año 1973 hubo una pérdida de poder adquisitivo en los salarios del 45%. Esto se debe en gran medida a lo que ya vimos en capítulos anteriores de una serie de devaluaciones que hubo en estos periodos que hicieron que la unidad monetaria del Uruguay perdiera muchísimo valor con respecto al dólar y con las consecuencias además adicionales que esas devaluaciones traen: pérdida de fuente de trabajo, pérdidas de trabajo, bajan los salarios, inflación. Bien, eso hasta el 73. Sin embargo, una publicación del Instituto Cuesta Duarte llamada Trabajos y Salarios afirma que entre 1974 y 1984 hubo otra pérdida de salarios, otra pérdida de poder adquisitivo de salarios del orden del 50%. A su vez, una resolución del Banco Central del Uruguay propone que desde 1985 al 2025 ha habido una recuperación del poder adquisitivo de los salarios del orden del 42%. Como se trata de valores de salario real en periodos de tiempo consecutivos, es muy simple manejar cuál ha sido la pérdida de salario en el periodo que inicia en 1955 y termina en el 2025. En realidad eso ha generado una pérdida de poder de compra de los salarios hoy en relación a lo que tenían en 1955, 1957, 1960, del orden del 55%. Y esto puede ser que, en definitiva, cause sorpresa, porque lo que nos están diciendo es que hoy tenemos mucho menos poder de compra de lo que teníamos en aquella época. Y esto va a poder ser
comprendido con más facilidad a través de un caso concreto. Es decir, vamos a recurrir a una ley, la ley 12.376, una ley de presupuestos y salarios, de septiembre de 1957, a los efectos de poder clarificar un poquito más lo que estamos afirmando. Bien, vamos a leer entonces lo que indica el artículo 6 de esta ley, que es de septiembre de 1957. El artículo 6 dice textualmente lo siguiente: fíjase en la suma líquida de 2.000 pesos de esa época mensuales las retribuciones de los señores ministros del Poder Ejecutivo. Como se trata de un ingreso líquido, y en esa época ya se aportaba el 15% para el Montepío, lo que es el Banco de Previsión Social, este ingreso líquido de los ministros, de 2.000 pesos de la época, equivale a 2.353 nominales de esa época. Sigamos analizando algunos otros artículos de esta ley. El artículo 79, en su segunda parte, dice: a partir del 1 de septiembre de 1957, estas serán las retribuciones horarias de los docentes de secundaria teórica de UTU. Y en la tabla nos dice que un docente de grado 6, en esa época no había grado séptimo como hay ahora, tenía un ingreso nominal de 71 pesos de esa época por cada hora que dictara. Si hubiese dictado 20 horas semanales, que es la unidad docente hoy, hubiera tenido un ingreso nominal de 1.420 pesos de la época, lo que equivale a un 60.35% del salario nominal del ministro de Estado. Veamos hoy cómo son estas proporciones entre los salarios actuales de un docente de grado 6 con 20 horas semanales y el salario nominal de un ministro de Estado. Bien, la tabla de remuneraciones de la ANEP nos dice que un docente de sexto grado con 20 horas semanales tiene hoy una retribución nominal de 69.333 pesos. Mientras que el salario de un ministro de Estado en el año 2026 suma 347 pesos. Repito, 399.347 pesos. ¿Cuál es la relación hoy entre el salario del docente de grado 6 con 20 horas semanales y el salario del ministro de Estado, que en 1957 era un 60.35%? Bien, en la actualidad es un 17.36%. O sea que el salario del docente se ha deteriorado en una forma muy importante en relación a lo que gana un ministro de Estado. Y eso de alguna manera va, o debería ir de la mano de la valoración social que tiene la profesión de docente, por un lado, y el rol de un ministro de Estado. No parece muy sensato que si esa relación era en 1957 de un 60.35%, hoy esté en 17.34%. Pero esto además tiene otras facetas que, más allá de esta proporción, que implica aquel salario del docente de sexto grado con 20 horas semanales en el 57, si lo traemos para el hoy, ajustándolo por IPC, ¿qué monto debería tener? Y lo mismo podríamos hacer con el salario del ministro de Estado, que era 2.353 pesos de la época. Si lo ajustamos por IPC al día de hoy, podríamos tener el salario que debería tener hoy un ministro de Estado para que tenga el mismo poder de compra que tenía en 1957. Vamos a hacer eso. Bien, en primer lugar, ajustemos el salario nominal del ministro de Estado
que como decíamos era de 2.353 pesos. Para no perder poder de compra, para que nuestro ministro de Estado hoy tenga el mismo poder adquisitivo en su salario que el que tenía en el 57, las cuentas nos dicen que debería tener como salario 264.374 y gana 399.437, lo cual quiere decir que para el ministro de Estado, así como para los diputados, así como para los senadores, así como para el presidente de la República y otros tantos, en el mismo periodo de tiempo en el cual los salarios han perdido poder de compra del orden del 55%, ellos han ganado aproximadamente entre un 33 y un 40%. No han tenido pérdida de poder adquisitivo. Esto es altamente significativo. Veamos qué pasaría hoy, o qué debería pasar hoy, con el salario del docente de sexto grado con 20 horas semanales, que en 1957 ganaba 1.420 pesos. ¿Cuánto debería ganar hoy para que hoy el salario de este docente tenga el mismo poder de compra que el que tenía en el 57? Recuerden que el salario que tiene hoy es de 69.333. Veamos ahora entonces cómo quedaría estimado dicho salario actualizado por IPC. Bueno, el salario que debería tener hoy el docente de sexto grado con 20 horas semanales para tener el mismo poder de compra que el que tenía en 1957 debería ser de 159.546 pesos y gana 69.333. O sea que efectivamente nuestro docente de hoy tiene mucho menos poder de compra que lo que tenía en 1957. Estos son datos concretos. Esto ya no es una situación genérica. Pero esto nos muestra que en el periodo que hemos considerado y del que reiteradamente hemos hablado que las devaluaciones traían aparejada una pérdida de poder adquisitivo para los salarios y las jubilaciones, y que hemos cuantificado en alrededor del 55%, en realidad en el caso del docente es un poquitito más, un 56 con algo por ciento de pérdida de poder adquisitivo, es real. Lo que ha venido ocurriendo está hoy aquí en el presente. Y tiene connotaciones incluso de tipo psicológico, porque a un docente hoy en la actualidad se le indica que para tener el mismo poder de compra que tenía en el 57 debería ganar hoy 159.546 pesos para tener el mismo poder de compra que tenía en 1957 por 20 horas semanales, y no lo cree. Claro, ¿cómo va a creer? Si gana 69.333, no le entra a la cabeza que le hayan quitado más del doble de esa cantidad. No para ganar más dinero, para mantener el poder de compra. A diferencia del ministro del Poder Ejecutivo, del presidente de la República, senadores y diputados, que no tuvieron pérdida de poder adquisitivo. Esto es muy llamativo. Esto no se suele indicar por los medios de prensa y está escrito en una ley de presupuestos y salarios de septiembre de 1957, la ley 12.376. Bien, seguimos en el capítulo 8.